Yo quiero partir señalando dos cosas. Lo primero, darle el agradecimiento al alcalde y a los concejales y a la concejala, digamos, que han venido, digamos, día sábado en enero no es fácil, ¿no? Digamos, y ellos han hecho un esfuerzo grande por estar acá. Y lo segundo es que lo más interesante es escucharlo a ellos, ¿no? Porque, digamos, son protagonistas de un proceso político que, modestamente y desde mi humilde opinión, es de las cosas más interesantes que están ocurriendo en el escenario político chileno actual, ¿no? Entonces voy a decir dos o tres cositas respecto a eso y para después, digamos, darle el paso a la conversación, ¿no? Lo primero, decir, aquí no veo a Fernando Pairicán, que es un historiador, un joven historiador que está diciendo cosas muy interesantes, y ha dicho algo que yo comparto mucho, ¿no? Él dice, en general, hoy día el movimiento mapuche, digamos, que es de las cosas, lo vuelvo a reiterar, de las cosas más interesantes que están ocurriendo, yo me atrevería a decir, en América Latina, digamos, de las cosas más álgidas que están ocurriendo, de cuestionamiento a la democracia, al Estado, etcétera, ocurren aquí, digamos, en este territorio, ¿no? Digamos, donde se está realmente haciendo preguntas interesantes, movimientos, etcétera, que nos ponen a pensar respecto de los alcances, límites de nuestras democracias. Y entonces Fernando ha dicho que el movimiento mapuche actual estaría caracterizado por dos grandes vertientes, ¿no? Una que podríamos llamar más o menos institucional, y otra más fuera de lo institucional, digamos, más fuera del Estado, ¿no? Y que estarían representados por dos grandes movimientos, que uno estaría representado por la CAM, la Coordinadora Arauco Mapuche, donde hay una propuesta política, ¿no? Una propuesta política que interpela al Estado y a la sociedad chilena, al modelo económico, pero hay otra no menor y que a mí me parece que es complementaria a la primera, que tiene que ver con una serie de líderes políticos y lideresas políticas, ¿no? Que intentan disputarle poder al Estado dentro de la institucionalidad, ¿no? Esa disputa de poder se realiza en una medida importante a través de los poderes locales, de los gobiernos locales, ¿no? Y eso coincide, digamos, con ciertos procesos a nivel de país que tienen un gran momento post-dictadura, es decir, cuando se termina la dictadura militar en 1989, se abren dos posibilidades que tienen que ver con los procesos estructurales de América Latina, con la reforma al Estado y con los procesos de doble transición, es decir, gobiernos latinoamericanos que transitaron hacia economías neoliberales y hacia gobiernos democráticos, más o menos democráticos, ¿no? Y entonces eso posibilitó que, por un lado, los estados-nación en América Latina abandonaran ciertos espacios de poder. En el caso chileno ocurre fuertemente con todo este proceso que se llamó la municipalización, es decir, responsabilidades que antiguamente pertenecían al gobierno central fueron traspasados a los municipios, con lo que se produjo una serie de problemas, ¿no? Porque los municipios más ricos tuvieron los recursos para hacerse cargo de cuestiones como la educación, la salud, etc. Pero los municipios más pobres quedaron abandonados, ¿no? Tuvieron que hacerse cargo de cuestiones con las que no contaban los recursos para hacerlo. Pero por otro lado, este abandono del Estado posibilitó que allí concurrieran nuevos actores políticos que antes no participaban en la disputa del poder político, en la distribución del poder político. Y entre esos actores se encontraron personas de origen o pertenecientes al pueblo mapuche, ¿no? Y entonces, a partir de las primeras elecciones de 1992, se empezó a observar un conjunto de dirigentes, de organizaciones, de agrupaciones locales que comenzaron a pensar a tientas a veces en la posibilidad de acercarse a ese poder, al poder local, al gobierno municipal.
Y hubo lentamente un proceso que fue exitoso. Yo creo que el primero alcalde mapuche en 1992 fue en San Juan de la Costa, ¿no? Y Millabur, que otro gran alcalde, digamos que ha estado, yo creo que ha estado más periodo, ¿no? Fue recién en el 96, pero en el 92 asumió como concejal. Entonces ahí hay un proceso interesante, porque lo que ocurre es que la democracia, digamos, o esta descentralización inconclusa que ocurrió en Chile, en la dictadura, se pudo rearmar por otras vías, ¿no? Por la vía de los hechos o por la vía de los actores locales. Y entonces la presencia de estos nuevos liderazgos políticos dio paso a lo que algunos han llamado gobiernos indígenas. Yo personalmente no comparto, porque las estructuras municipales, las funciones municipales son iguales en todo Chile, digamos. O sea, un municipio en la primera región de Arica, o al sur, en el extremo sur, en Magallanes, o en la Araucanía, etc., tiene la misma estructura y las mismas funciones. Pero estos nuevos actores políticos que entran con sus formas de hacer política, con su cultura, han logrado introducir algunas transformaciones políticas, ¿no? Y se empieza a ver varias, ¿no? Ellos nos van a contar si es que es así o no, digamos, pero si es posible. Pero, por ejemplo, si uno ve los datos electorales, uno ve que indudablemente hay una gran transformación en la distribución del poder político. Es decir, en 1992 hubo un alcalde de origen mapuche, que tuvo 2 años, porque tuvo que cambiar, y en las últimas elecciones, yo no tengo el cálculo exacto, pero hay más de 10, ¿no? Solamente aquí en la región hay 5, ¿no? Y en la Asociación Municipal de Alcaldes Mapuche son 9 alcaldes mapuche. Entonces digo, hay un proceso que uno dice, bueno, pero de 350 alcaldes que hay en el país, que 9 sean mapuche, no es nada. Bueno, si uno lo mira desde arriba a nivel cuantitativo, uno dice, bueno, puede ser que no sea tan significativo el número, pero si uno se introduce y empieza a mirar estos cambios desde lo local, uno se da cuenta que son cambios muy fuertes. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, a veces primero un alcalde o un concejal, pero uno se da cuenta que empiezan a crecer esos cupos. Y llega el caso, como en el municipio de Tirúa, por ejemplo, donde de 6 concejales, 5 son mapuche, ¿no? Y que representan a distintos subterritorios comunales, ¿no? Ahora bien, esto en el caso mapuche no es algo nuevo. Si uno ve los datos históricos que existen, por ejemplo, entre 1941 y en 1971, que fue antes de la elección, hasta el 72, la elección en el gobierno de Allende, hay cerca de 90 concejales, regidores se le llaman, en todo este territorio, ¿no? Entonces hay una participación, una mirada, que uno podría decir permanente, política mapuche hacia los gobiernos locales, ¿no? Un último dato, ¿no? Para darle la verdad. La democracia en Chile, bueno, ha tenido varias características, varias limitaciones. Una interesante es que, lo hemos visto en las últimas elecciones de presidente, la abstención electoral aumenta después de cada elección. Es decir, la gente vota cada vez menos. Sin embargo, si uno va a estas comunas donde han tenido gobiernos de alcaldes mapuche, y uno ve los datos electorales, la tendencia es al contrario del país. En esas comunas la gente vota cada vez más, ¿no? Entonces hay algo, hay que explicar, ¿no? Bueno, algunos hemos elaborado tentado algunas hipótesis, pero yo diría eso y dejaría la palabra ahora al alcalde, al concejal y la concejala, y a Natalia para que podamos empezar esta conversación. Muchas gracias, pero también agradecer a todos ustedes, agradecer la presencia del alcalde, concejal, concejala. La idea aquí es que yo voy a plantear una serie de preguntas a los alcaldes, a los concejales presentes, pero también después vamos a abrir una ronda de preguntas para que ustedes también puedan participar. Las preguntas que voy a hacer yo van a ser bastante, como para que ustedes se presenten y den un poco cuadriculado, nada más complicado por así decirlo, porque también como para
acá a ustedes se les presentó a los alcaldes o a las personas que están, entonces nosotros aquí también, estos somos estudiantes que no necesariamente conocen la región y nuestro sistema, entonces también esa es la idea que ustedes puedan plasmar un poco lo que significaba para ustedes también estar en los gobiernos locales, en sus municipios y en sus cargos. Entonces, lo primero, vamos a partir como corresponde por la derecha, el mundo mapuche, no pensamos políticamente, sino que en el mundo mapuche por la derecha. Y vamos a partir aquí con también Manuel, si nos puede contar un poco, contar su trayectoria política, cómo llega a ser alcalde, porque usted está ahora en el municipio de Lumaco, no obstante un periodo de descanso ahí, entonces usted nos puede contar cómo nace este interés por ser alcalde y cómo ha sido su vida dirigencial también para llegar a eso, y luego vamos a ver también con los demás. Por favor. Chantumay. Mari con Puché. Agradecer a Natalia por la invitación que me ha cursado, saludar a cada uno de los panelistas acá en la mesa. Bueno, soy Manuel Painiqueo Tragnolao, alcalde de la comuna de Lumaco. Lumaco es una comuna pequeña en población, pero es bastante extensa en geografía. Somos prácticamente la segunda comuna más grande en territorio dentro de la región. Así es que tengo de la capital comunal a los extremos, tengo 80 kilómetros de distancia para visitar familias, en varios casos de los que viven de forma más aislada. También tenemos tres culturas claramente visibles en Lumaco, que son los descendientes de colonos italianos que llegaron al territorio en 1905, 1906 y que se instalaron en lo que hoy se conoce como Capitán Pastene, que es una pequeña localidad, ciudad. Y también tenemos una gran cantidad de colonos internos que le llamamos nosotros, porque son chilenos ya de 1860 que llegan al sector y se instalan en la parte sur de Lumaco, que también es otro pueblo pequeño que se llama Pichi Peyahuen. Ellos son criollos chilenos y estamos en la capital comunal, en su alrededor, que mayoritariamente son comunidades mapuche, alrededor de 30-35 comunidades. LOF, que hay que distinguir entre el LOF y la comunidad que surgió de la ley 19.253, de la ley indígena. Es una comunidad instrumental que se crea con 12, 14 integrantes y se arma una comunidad. O sea, de este LOF, acá el LOF es la familia en su mayor expresión. Acá podemos ser un LOF, entonces con la ley indígena dice con 10 personas, 12, pueden armar su propia comunidad. Acá ustedes también. Entonces de acá pueden salir 4 o 5 comunidades perfectamente. Eso dice la ley indígena actual. Entonces, el Lumaco siempre ha sido una comuna liderada por bastante influencia de los colonos italianos, descendientes que están en Capitán Pastene. Ellos casi siempre habían sido alcaldes. Y la última vez hubo un alcalde de Pichi Peyahuen, de la localidad más chica, más criollo chileno. Con él me tocó competir a mí en el año 2000. Yo estudié en Montevideo, en Uruguay, estudié ciencia política. Y cuando regresé a Chile, me habían propuesto ser candidato a concejal en Peñalolén, porque en esa época, en el año 99-2000, habían catastrado 17.000 mapuches en la comuna de Peñalolén, Santiago, de Chile. Pero siendo de Lumaco, uno tiene que venir a su LOF, a ver a su familia, mi mamá
con la que vivo actualmente, tiene 89 años. Y mis parientes me dijeron, pero usted que estudió, ¿por qué no se presenta como candidato acá en Lumaco? ¿Por qué se va a presentar en Santiago? Y yo le comenté, me preguntaron, ¿qué es lo que hace? Juan, ¿terminaste de estudiar? Sí. Entonces, y me dijeron varios de los vecinos, pero ¿por qué usted no se presenta acá si acá hay una organización mapuche de base a nivel comunal? Pero no tenemos personas que tengan un poco de formación académica para que puedan presentarse con más herramientas a ser candidatos. Y finalmente me convencieron porque tenía que volver a mi loft. Y así fue que en el año 2000 me presento de candidato. En ese año la ley electoral no distinguía entre candidato a alcalde y candidato a concejal, sino que iban todos y el que lograba la más alta mayoría quedaba como alcalde y así sucesivamente hasta lograr los cupos de el consejo, el alcalde y los concejales. Entonces quedé como primer concejal. El alcalde, con la persona que me tocó competir, él era alcalde en ejercicio y se volvió a repostular. Entonces me ganó por poco, pero ya quedé con un piso firme. Entonces inicié mi trabajo como concejal en el año 2000 en comunicación directa especialmente con las comunidades mapuche. Pero me presenté como candidato independiente en esa oportunidad, no por un partido político, solamente respaldado por las comunidades mapuche. Y me apoyaron también vecinos no mapuche, porque ellos querían un cambio y porque también en Lumaco mi familia es conocida con gente que no es mapuche, pero buena comunicación, simpatía, apoyo, amigos de mis padres, etc. Entonces logré captar un número importante de votos de gente no mapuche y la mayoría eran de comunidad mapuche. Eso me sirvió para poder instalar una oficina aparte de la municipalidad como concejal. Arrendé un espacio en la localidad urbana porque yo sigo viviendo a 3 kilómetros de Lumaco y instalé una oficina con una secretaria que me ayudaba a hacer algunos apoyos, papeles, etc. Y estaba el gobierno de la concertación, entonces pude tener más nexos a nivel regional para captar recursos y avanzar en algunos proyectos que fueran emblemáticos para algunos sectores, como especialmente proyectos de camino. Recuerdo que había un camino de la década del 60 que era transversal en Pichipeyahuen, Capitán Pastene, Lumaco, pero que el camino quedó a finales de la década del 60 porque se cayó el puente que había, quedó inhabilitado durante mucho tiempo, prácticamente 25-30 años. Entonces ese fue un proyecto que yo tomé con apoyo del gobierno regional y logramos ese ya, entonces le da pie a uno para tener un apoyo más abierto, no solamente los mapuches. Y también repensando, dijimos aquí, si vamos nuevamente como independiente, porque la ley está hecha para los que son de partidos políticos acá en Chile, entonces necesariamente tuvimos que aliarnos con un partido, ser independiente pero de un partido político, en este caso del Partido Socialista. Y así me presenté en el año 2004 como candidato nuevamente a alcalde. Y ahí, bueno, saqué una buena votación, inmediatamente asumí la responsabilidad de la primera magistratura comunal. En el año 2008 fui reelecto hasta el 2012. Y bueno, en el 2012 fue una contracampaña muy dura del gobierno del presidente Piñera
que fueron ministros en varias oportunidades de Capitán Pastene, porque esa localidad especialmente está sustentada por las empresas forestales transnacionales. Entonces hay un grupo pequeño que es muy poderoso económicamente. Y ellos tienen muy buenos nexos con el gobierno de derecha en Chile. Entonces traían a los ministros cuando llamaban, no, oiga, ministro, venga a ayudarnos aquí porque queremos sacar el alcalde actual para nosotros poner a un candidato. Y bueno, lograron ese objetivo con el apoyo del intendente de la región de la Araucanía, Magofsky, ¿cuánto es? Molina Magofsky, sí. Entonces, bueno, todo en contra propaganda de todo tipo, y finalmente perdí la elección. Pasaron estos 4 años, me volví a presentar y ahora nuevamente estoy en la alcaldía. La comuna la acuñamos como la comuna tricultural porque todas las identidades tienen importancia y que si uno le da el valor que corresponde, nos podemos potenciar uno con el otro para avanzar en el desarrollo de la comuna de Lumaco. Y también eso me permitió poder hacer que el pueblo mapuche en Lumaco, la presencia mapuche en Lumaco, que estaba más debilitada al tener una política de respeto a las 3 culturas, entonces uno puede rápidamente hacer esfuerzo para trabajar el tema cultural mapuche también en el ámbito de la educación, de salud, de proyectos culturales en general, de recuperar uno de los deportes principales que es el palín, potenciar la función de nuestras sacerdotisas, las machi, que son nuestra gente relacionada directamente con la espiritualidad mapuche. En cuanto a vivienda, porque las machi en ese momento cuando asumo la alcaldía eran un número de 20 aproximadamente, 24 en rigor. Presenté un proyecto inmediatamente para hacer una vivienda especial para las machi con diseño de ruca mapuche, con la vivienda tradicional, la antigua del pueblo mapuche, y eso tuvo mucha resistencia por parte del Ministerio de Vivienda porque ellos dicen aquí hay una normativa que tienen que respetarla, todo sea chileno, sea cualquiera, mapuche no importa, pero aquí hay una normativa y hay un diseño que ustedes tienen que elegir entre los que hay, ¿no? Entonces no me aceptaban. Yo tenía un arquitecto mapuche que le pedí que me hiciera una maqueta especialmente con un diseño mapuche. Fui a hablar con la ministra del momento, a Santiago, le expliqué la situación, me entendió algo, ella vino a la región, la perseguí hasta donde estuviera, fui con algunas más y fui con dirigentes a explicarle que nosotros necesitábamos que fuera Lumaco, porque era la única manera que pudiera internalizar, captar directamente la demanda, la propuesta, el sentido, estando en terreno. Entonces yo reuní prácticamente a todas las machis, llegó la ministra y las mismas machis le explicaron por qué era tan importante tener una vivienda que tenga el sentido circular, que concuerde con la filosofía, la cosmovisión del pueblo mapuche. Entonces, finalmente, este proyecto, que era una maqueta, quedó reconocido en el Ministerio de Vivienda. Actualmente en la región de la Araucanía quedó dentro de las normativas del Ministerio ese proyecto. O sea, más allá de lograr el beneficio para las machis del Lumaco, también se logra instalar a nivel regional un diseño de rucas para machis. Bueno, puedo seguir desarrollando más, pero quería presentarme. Sí, hasta ahí. Sí, gracias. Vamos, porque no nos dejes sin preguntas. Don Jorge, por favor, también se nos puede contar también su experiencia, cómo llegó al Consejo Municipal en su caso, cómo ha sido, por favor. Gracias. Bueno, primeramente voy a dar mi nombre, me llamo Jorge Carfue Quimarillanca, soy de una comunidad indígena, fui dirigente muchos años. Primero yo para llegar a tomar el cargo de concejal pasé por ser dirigente de varias organizaciones. Bueno, estuve con las comunidades trabajando, la comuna donde vivimos son de 7.000 habitantes.
pero todas zonas cordilleras, puras comunidades, el 80% de comunidades indígenas. Entonces, bueno, yo veía que nosotros podíamos trabajar también, porque teníamos conocimiento, por ejemplo, ver la necesidad del territorio, de los sectores, ver cómo podíamos nosotros ayudar a la gente. Entonces, cuando uno es dirigente, uno se relaciona con muchos vecinos, y sobre todo en el territorio. Entonces, Purarrehue es una comuna muy escasos recursos. En los años anteriores no había programa de gobierno. El alcalde que puso el general Pinochet estuvo ahí como 4 años en su puesto, pero no generó recursos en la comuna. Entonces después, ya cuando se decidió políticamente, democráticamente elegir al alcalde, entonces ahí los dirigentes nosotros nos pusimos de acuerdo de buscar un alcalde mapuche. Entonces el alcalde Abel Painefilo, él también fue concejal primero y aprendió mucho, porque uno primero pasa por ser concejal, ser dirigente, después ser concejal y después puede postular alcalde, porque uno de primera es un poco difícil llegar a un municipio, porque la relación de los funcionarios municipales o la ley del concejal no nos permite a nosotros estrictamente de poder ordenar un municipio, sino solo el alcalde que puede gobernar la comuna y gobernar todo lo que es funcionario municipal, y la ley nosotros nos permite solamente fiscalizar al alcalde, fiscalizar los recursos municipales, los programas que están con el municipio y programas de gobierno. Eso podemos aprobar, podemos rechazar, podemos aprobar la modificación de un alcalde cuando va destinado a un buen sector, a un buen proyecto. Eso es el rol del concejal. Entonces, bueno, y ahí aprende el concejal, después ya aprendiendo la función del municipio, de lo que es un organismo del Estado. El municipio es un organismo del Estado que trabaja mano a mano con el organismo de la región. Entonces el Estado es muy estricto y muy cuidadoso con los recursos. Entonces todas las plata que llegan, ¿no es cierto?, se bajan de acuerdo de igual a la cantidad de familias que hay en la comuna. Y le decía que la comuna de nosotros era muy escaso recurso y pobre la comuna, porque somos muy pocos habitantes y el Estado le entrega muy pocos recursos a la comuna, por ley. Entonces, como no está la descentralización, entonces todo lo que dice el gobierno y de acuerdo a los habitantes, así va llegando la ayuda. Y después también hay otra vía, que cuando un alcalde, como decía acá nuestro alcalde, que él peleó los recursos, entonces tiene un alcalde que tenga poder, ¿no es cierto?, de llegar a los gobiernos regionales, llegar al gobierno de la república, a los ministros. Entonces ese va subiendo de categoría, ¿no es cierto?, en la comuna. Cuando ya llega recursos, llega programas, ¿no es cierto?, se va mejorando la calidad de vida de la gente, con vivienda, con camino. Entonces, sucesivamente ha pasado esos tiempos y bueno, el alcalde del Painefilo estuvo en ese periodo. Y después, como también pasó que cambiaron el gobierno, ¿no es cierto? Y se fue el alcalde en ese tiempo y entró otro alcalde. Y ahí nosotros, bueno, yo era dirigente, yo seguí trabajando en mis organizaciones, empecé de igual llegar al gobierno regional como dirigente y de igual, yo quiero decirle que un dirigente tiene mucho poder, pienso que más poder que un concejal. Porque nosotros somos elegidos igual del dirigente democráticamente, pero para ayudar, para solucionar los problemas del territorio. Entonces nosotros llegamos al alcalde, mira alcalde, nosotros necesitamos esto, que lo solucione. Y apoyar al alcalde, igual llegar al gobierno regional, ¿no es cierto?, con el alcalde y decir, mira, esto es la necesidad, y traer al gobierno a terreno. Entonces, eso lo he hecho yo como dirigente. Entonces después, ya cuando empecé de igual a pelear las tierras, porque siendo mapuche y estaban viviendo, no sé, con 1 hectárea, 2 hectáreas y no tenían cómo trabajar la tierra y ya tenían niños que educar y la situación es complicada, porque no hay trabajo. Entonces la única forma que el mapuche le entregaran más tierra y poder crear animales, poder cultivar la tierra, ¿no es cierto?,
y poder ahí generar de alguna manera más recursos. Entonces, bueno, después de eso llevé una trayectoria de harto tiempo que fui dirigente y me dijeron, ¿y usted por qué no postula a concejal? Porque necesitamos personas que realmente trabajen con nosotros. Y bueno, le dije yo, si me dan la oportunidad, voy a postular. Y en eso, yo estaba en Temuco en ese tiempo porque igual tuvimos la oportunidad los dirigentes de capacitarnos con los seremi de gobierno para ver de todas las organizaciones, el rol de las organizaciones, de la Junta de Vecinos, Comité de Pequeños Agricultores, Comunidad Indígena. O sea, aprendimos algo. Yo aprendí algo en eso, entonces para poder ver las vías de ayuda que puede llegar o recursos a la comuna. Entonces, y en eso, un colega, igual yo soy del Partido Socialista, un colega del Partido Socialista me vio en Temuco, me dice, Jorge, ¿por qué no vas a concejal? Porque veo que te motivas mucho, dice, estás en Temuco, te veo en reuniones grandes, discutiendo la ley 169, la ley indígena, apoyando a las comunidades. Entonces yo le dije, sí, me gustaría, le dije, porque yo tengo ganas de trabajar. Bueno, y fui a las elecciones, y el primer periodo 2 años. Entonces, bueno, trabajé muy fuerte y fui aprendiendo. No fue muy difícil, como fui dirigente, no me costó mucho de entrar a trabajar en el municipio porque ya sabía lo que yo iba a hacer. Y después uno, además, me capacitaron como concejal, ¿cierto? El Estado nos da, entrega recursos también para capacitar a los concejales acerca del rol del concejal. Y eso nos ha servido mucho a nosotros. Y sobre eso, en mis 4 periodos que estuve, seguí trabajando con las comunidades, logré de comprarle tierra por pérdida que han tenido anteriormente, ¿no es cierto? Tenían una predicabilidad, comunidad que de muchos años estaban, más de 20 años, ahí en la CONADE con una predicabilidad, pero nadie lo llevaba adelante. Y como yo conocía el tema, yo tomé esa comunidad y fui, pedí audiencia con el subdirector, peleé esas tierras por esa familia, por 46 familias. Entonces de ahí, con lo que yo ya empecé a trabajar y bueno, la gente toda conforme, no mapuche, no mapuche, al final no había, creo que no había distinción de nosotros, sino que todos éramos, o sea, yo me sentía igual como todos, ¿cierto? Porque somos todos chilenos y la ayuda la conseguía para todos. Entonces, así más o menos eso es mi trabajo que he estado logrando en este momento. Chaltura, bien. Y bueno, la Lamien además, también se nos va a contar también la incidencia, bueno, por ser mujer en el Consejo Mapuche, y también yo creo también algo interesante que nos puede también contar, aprovechando a la gente que no conoce, que además usted asume una concejalía, pero luego de que se pierde, por así decirlo, el municipio en manos de un alcalde mapuche, entonces también cómo hay, nos puede contar, bueno, cómo llega usted al consejo y cómo es también llegar más o menos cuando se viene un proceso de derrota. Y también su militancia en un partido mapuche también, así que también la palabra. Sí. Bueno, saludarlos a todos, mi nombre es Sara Huanchupil. La pregunta siempre es planteada por todos lados y a mí principalmente por ser tan joven. Yo asumí el cargo a los 27 años, tenía solamente cuando postulé lo mismo, el mismo ejercicio de la propuesta, el pensarlo, el darle una vuelta con la familia y luego acceder, digamos, a ser partícipe del proceso democrático que corresponde a las elecciones municipales. En mi caso, si bien soy súper joven, llevo recién un solo año de mi primer periodo, cómo llegar a ser concejal, en mi caso fue y es, digamos, a través de cómo la gente responde a cuando tú le entregas algún tipo de servicio. Es por ahí, el dar y venir, los famosos trafquintos, nosotros como pueblo no son porque sí. Entonces la gente, principalmente, hay electores que también obviamente votan por ti, por tu forma de pensar, por tu forma de creer, por qué sé yo, pero también es por lo que les llegó alguna vez de ti. Queramos o no, las cosas son así, lamentablemente el ir y venir en algunas cositas es bueno, en otras cosas malas. Y yo de formación académica soy egresada de medicina veterinaria, entonces trabajé 3 años en la municipalidad
y tampoco puedo entregando mi servicio, o sea, y no hay nada más bonito que, siempre lo he dicho, que desenvolverse en una carrera en la que uno ama su trabajo. Yo amo ser médico veterinario, entonces cuando a mí me llamaban, qué sé yo, tarde, noche, en la mañana, yo jamás dejaba de esperar a mis viejos, les digo con cariño, jamás los dejaba de esperar más de un día con el problema de sus animales en el campo. Para el mapuche o para cualquier agricultor del campo, los animales son el patrimonio de la familia. Los bueyes, las vacas son las vientres que están dando más cría, los bueyes son la herramienta de trabajo para cultivar su tierra, si bien ahora tenemos tractores y qué sé yo, pero no todos tienen el acceso a esas máquinas. Entonces, en base a eso tengo entendido yo que fue la respuesta a la votación. No le encontraba otra razón más que no fuera el servicio que entregué con amor, digamos, a mi gente. Y fueron mis propios colegas quienes iban viendo en mí la cercanía. Que si yo llegaba a la oficina, Sarita, siempre me han dicho por cariño, o señorita Sara, siempre recibían con mucho cariño, que si yo llevaban regalos, típico en el campo sociedad, que los huevitos, que las tortillas, que las verduras. Entonces mis colegas fueron viendo eso, que en ese minuto estábamos bajo el gobierno de don Fernando Guayaquil, que lamentablemente perdimos ese gobierno, y propusieron ya meses, digamos, de las elecciones la posibilidad de que fuera concejal. No puedo tampoco desconocer el ser hija de, ¿ya? Mi padre se llama Víctor Huanchupil, lleva 42 años en el servicio de la comuna, él es TENS, que son los famosos técnicos en enfermería a nivel superior, pero que mi papá empezó como asistente en sus años del 74, por ahí más o menos partió su labor. Entonces lo mismo, él ha trabajado toda su vida en el campo, en las postas rurales. La comuna se compone de los hospitales y también así de postas o rurales en las que se atiende de 8 a 5, pero mi padre siempre ha vivido en las postas, por lo tanto su servicio 24/7. ¿Ya? En base a eso también hay un apoyo de muchos amigos del viejo de campo, qué sé yo, que mi padre atendió a sus hijos cuando sus señoras estaban a punto de tener sus bebés. Mi papá en su propio vehículo, si la ambulancia no llegaba, era quien las llevaba al hospital a tener a sus hijos, o diferentes, digamos, necesidades de asistencia desde un técnico paramédico en el campo. Y yo siempre ahí con él, mi papá salía antes a terreno en caballo y yo pegada a él siempre, y la gente, digamos, iba reconociendo ese servicio como familia. Lo mismo que decía la mía Manuel acá, la familia en sí no es tanto a la persona, sino que igual hay un apoyo electoral en base a la familia y la confianza de cómo uno es, digamos, como persona, y más allá de ese discurso político que yo no he tenido jamás y espero tampoco tener. ¿Ya? Me gusta ser más persona que política. Y ahí fue dándose la posibilidad, y así también coincidió que, como decía la compañera Natalia, tuvimos un partido político mapuche por un lapso muy corto de tiempo, porque la ley de los partidos políticos nacionales cambió. Accedieron a tener partidos, digamos, regionales por un par de años, y luego cambió la ley y nos exigían 3 regiones continuas. Mi partido, el único partido que yo he militado como agente político, por decirlo de una forma, es el partido Gualmapuehuen, que es un partido que se fundó el 2005, tengo entendido, y se logró oficializar el 2015, ya 2015, por lo menos 2016 por ahí. Ya logramos oficializarlo en la región de la Araucanía, era el partido de la región de la Araucanía, hasta que la ley cambió y nos exigían dos regiones continuas, ¿ya? Y accedimos, digamos, a ampliarnos hacia los ríos y los lagos, que es hacia el sur de la Araucanía, y no logramos juntar las firmas, y por lo tanto el CERVEL nos disolvió como partido y ahora somos un movimiento político solamente. Pero aún así, espero no me castigue mi propia boca, no quiero ser militante de ningún otro partido chileno más que no sea Gualmapuehuen. Ya es el único partido mapuche que ha existido, y estamos trabajando poco a poquito otra vez para volver, ojalá, a oficializarnos y que también cambie la ley y poder conversar con los parlamentarios que tenemos hoy en día. No sé si ustedes también conocen a la primera diputada mapuche también, Emilia Nullado, que es actual consejera nacional de CONADI también,
y tenemos al compañero Huenchumilla. Entonces, ¿por qué no conversar con ellos y que cambien esta ley, que nos permitan tener partidos regionales? Porque no todo puede centrarse en Santiago, no todo puede ser, digamos, tan central. Cada región tiene su identidad, y ¿por qué no permitirnos tener un partido que tenga que ver solamente con lo local, en este caso, por decirlo de alguna manera? Así que para allá vamos otra vez con el rumbo de ojalá oficializarnos como partido. Para que, digamos, a través de ese partido yo postulé en la lista, orgullosa igual un poco de la respuesta de la gente. Era la única mujer de la lista, la segunda más joven, había otro joven que tenía como 24 años, pero estaba en batalla, por decirlo de una forma. Mis contrincantes eran hombres políticos antiguos, qué sé yo, 50 años, que ya se habían candidateado anteriormente. Y sin embargo la votación en mi lista fue muy marcada hacia mi preferencia. Por lo tanto, igual es una gran responsabilidad que yo, siendo tan joven y siendo de una formación académica súper distinta. Yo política no fui nunca, mi papá jamás, nunca se acercó a la política. Nosotros siempre dedicados a hacer nuestro trabajo, pero si la gente así lo elige y así lo quiere, uno obviamente responde a su comuna, a su lugar de donde siempre ha estado. Yo nací y criada en Alvarino, no mencioné, digamos, una comuna súper chiquitita, igual, 11.900 habitantes, recién casi 12.000 habitantes según la encuesta última. El gran porcentaje somos mapuches, sin embargo, como les decía, ese ir y venir de las cosas, que si yo te doy tú me das, se nos puso en carrera un candidato a alcalde de DC. Espero no dañar sentimientos, pero lamentablemente la antigua política es el dar y el dar. Es el que llega al campo y le lleva, qué sé yo, le ofrece asados y le ofrece el famoso pan con chancho. Queramos o no, esa es la forma de la antigua política de estos viejos, digamos, corruptos que yo le digo. Y nos logró ganar nuestra alcaldía porque nosotros, al menos el alcalde, Fernando Guayquil, siempre accedió más a proyectos, accedió más que ir, digamos, a los campos, que sé yo. Igual también fue un error compartir un poco menos con la gente, pero es que él estaba siempre viajando, qué sé yo, a Santiago, estaba más preocupado en los proyectos, sacó mucho adelante en el sentido de qué sé yo, consiguió clínicas dentales móviles para los campos. Cuando a la gente de repente le cuesta ir al pueblo, las clínicas estaban en las postas, iban cada cierto tiempo. Muchos avances a nivel urbano y rural, pero descuidó este lado que tiene la gente sensible, de que si no vas a compartir con ellos, o que si no le estás dando algo cada cierto tiempo, la ayuda social y qué sé yo, castigan a través del voto después. Ya, y este candidato de DC hizo ese trabajo durante 4 años, hizo un trabajo muy largo y nos ganó muy lejos. Pero sin embargo, contarles que a un año de esa elección, que nos dolió un montón, la aprobación de este alcalde de DC hoy en día es bajísima. Si él se tirara alcalde hoy día, pierde. Entonces, no era más que la avaricia de llegar a ese puesto, pero no era por un compromiso de salir a sacar adelante a la comuna. No hay proyectos emblemáticos que este alcalde ha presentado. Entonces, queremos a futuro retomar nuestro municipio, recuperarlo, y por eso también conversamos con Natalia la posibilidad de ir a hacer un ejercicio allá, porque es el único municipio que creo que se perdió. Los otros se han recuperado, si bien se han perdido por un tiempo, se han recuperado. Quizás ir a hacer un ejercicio con la gente, como si bien decía, hay alto porcentaje de población mapuche. ¿Por qué es que confiaran en un Huinca y no en su compañero de raza, en su lamien, en su peñi, como se dicen entre hombres? Tenemos esa espinita y ese dolor, pero sin embargo tenemos la esperanza de que Alvarino se va a dar cuenta de que lo mejor, digamos, es tener gente de la tierra que esté gobernando, como también acá lo hace nuestro compañero Manuel, que la gente en Lumaco se dio cuenta, lo perdió por un periodo y lo vuelve a recuperar por darse cuenta de la forma en que tenemos de trabajar nosotros con un poco más de amor por nuestra tierra y no por esa avaricia política ni esa avaricia de poder como lo hacen, digamos, otras personas. Eso comentarles, y si bien he estado con unos sentimientos encontrados, no me ha gustado del todo, digamos, la política. Tengo que sincerarme en ese sentido. Si bien tomo con toda responsabilidad mi trabajo, el enfoque que le estoy dando es el enfoque medioambiental,
por un tema natural de formación académica que tengo, y también mi enfoque por tema de género es bajar un poco la incidencia de la violencia contra la mujer en mi comuna. Ya queramos o no, es una pandemia esa enfermedad que ocurre, digamos, en todos los sectores, en todas las naciones, me imagino en todos los países, pero al menos en mi comuna yo quiero ser, digamos, una de las personas precursoras en ese sentido, de que la mujer hoy en día se dé cuenta de que la violencia no está de ninguna forma aceptable en nuestros hogares. Entonces, tengo, si bien mi lado mapuche, pero tampoco puedo descuidar el lado de ser persona, y si bien también hubieron personas mapuches que votaron por mí, sé que también hubo gente que confió en mí que no necesariamente era mapuche. Entonces, es una forma de poder ser más homóloga en el sentido de llegar a todos, más que llegar solo a un sector, digamos, que es el sector mapuche en este caso. Y también poder reforzar un poco, como decía, la diferencia nuestra, que hayamos perdido a nuestro alcalde mapuche. Como decíamos, somos la primera comuna a nivel de país. Tengo entendido que oficializamos nuestra lengua, que la lengua del mapudungun está reconocida como oficial en nuestra comuna. Este alcalde que llegó no le ha dado mucha importancia a eso, pese a que está reconocido, digamos, en el estatuto y todo, no le ha dado mucha importancia, y es ahí esa disyuntiva que hemos tenido un poco, el sentido de que lo práctico es, digamos, bajar las horas de estas clases que se imparten, digamos, en los colegios, que igual tienen sus críticas un poco, que no son las mejores, pero también es una forma de llegar a nuestros pichiquechos, a nuestros niños, a los más chicos, a que ellos sepan que hay una lengua que es de su pueblo y que deben aprenderla, ¿ya? Y también esa es una deuda mía igual. Así que eso, en ese sentido, y un gusto, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Qué bueno que se interesen en conocer parte de nuestro pueblo, que si bien el Estado chileno no nos ha reconocido todavía, el compañero acá me provocó un poco de cosquilleo que digamos todos somos chilenos, no es así, nosotros acá somos una nación, ¿ya? La nación, por ejemplo, qué sé yo, tenemos lengua, tenemos territorio y tenemos población, por lo tanto somos una nación, ¿ya? Y son 9 los pueblos en el país, y no estamos reconocidos en la Constitución. Lamentablemente, lo que él dice tiene razón, somos todos chilenos en este minuto, cosa que no debiera ser así, ¿ya? Somos 9 pueblos y nos debieran reconocer en la Constitución chilena, y para allá también vamos pegando para poder ser un Estado plurinacional también, como lo son otros compañeros del continente. Eso. Imagino que hay varias preguntas, pero puntualmente voy a hacer solo una más, pero solo una más desde el panel, y después vamos a abrir, así que también les voy a pedir si pueden ser un poco más acotados, porque después se va a dar más diálogo con los participantes. Es que la pregunta, y me voy a tomar un poco también de que señalaba recién Sara, y también un poco lo que ha sido la experiencia del alcalde Manuel, y lo que presentaba Claudio al principio. Los municipios son estructura chilena y se rigen por una ley en todo el país, y tienen un funcionamiento que viene dado, por así decirlo. Entonces, más bien ustedes tienen que buscar cómo adaptarse o cómo adaptar la gestión de este municipio para darle un sello, por así decirlo, para marcar la impronta de que se está frente a un consejo mapuche, alcalde mapuche, que se está haciendo algo distinto. Entonces, como digo, un poco ojalá puntualmente, como para que podamos tener el debate después, elementos ustedes creen que se pueden hacer en la gestión para decir estos municipios tienen alcaldes mapuche, estos municipios se sitúan desde un punto distinto y puedo decir se diferencian de otros municipios? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede? ¿Los ha tensionado ustedes? Si podemos hablar más ahora como del aparato mismo estatal. Así que parto con usted, que ha tenido más experiencia en ver ahí dónde se puede hacer el juego, por así decirlo, cuál es la estrategia finalmente para usar esta espacio. Correcto, bueno, claramente las municipalidades son estructuras que forman parte del sistema del Estado. No podemos hablar de gobierno indígena, somos sí mapuche, por eso la asociación se llama Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche. Dentro de ese marco normativo es posible avanzar en pequeñas cosas, en pequeñas iniciativas que pueden servir para impulsar, para promover, para activar o reactivar, ¿sí?, el trabajo de las comunidades. Pero nosotros como municipalidad sobre todo somos instrumentos,
Y ahí hay que tener un poquito de inteligencia y contacto con los dirigentes, tener asumido que uno es mapuche, para tener también la inquietud de querer incursionar en el ámbito de la salud, en la educación, en el tema productivo, con los jóvenes, con mujeres, con las MASI, etc. Sí se puede hacer. O sea, es una estrategia, Sí. Hay que usar el municipio Exacto. en ese Así sentido. es. Tanto, don Jorge, ¿usted cómo lo ve? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede dar un Sí. sello? Sí, se puede, porque allá en la comuna, por ejemplo, se han hecho asociaciones de lonco que pidieron un decreto alcaldicio para que ellos sean reconocidos en la propuesta de igual de los recursos del Estado, para que ellos puedan intervenir, ¿no es cierto?, y ver la forma mejor como que vayan apoyo a ellos. En tema de la cultura, sí, yo veo que el alcalde, como es el alcalde mapuche, y nosotros igual, los concejales, lo apoyamos ahí en el tema de la cultura muy fuerte, porque conocemos que la cultura realmente es una cultura del territorio y hay que respetarlo, porque la cultura mapuche respeta mucho lo que es la naturaleza, el agua, el bosque, ¿no es cierto? Todo lo que es naturaleza se respeta mucho, y yo creo que eso de vernos nosotros que realmente hay que respetarlo, porque son seres vivos igual, pues, las plantas, ¿no es cierto?, las plantas nativas, el agua que nos da la vida, los volcanes, todo eso, los cerros. Entonces, Curarrehue en la comuna ha tenido un fuerte apoyo, y también se puede cuando, por ejemplo, el alcalde propone plata para la cultura, ¿no es cierto?, apoyar a las comunidades, y también nosotros podemos aprobar en recursos del Estado, se saca plata a la cultura, para la cultura. O sea, como llega recursos, aproximadamente llega como casi 2.000 millones al año en la comuna. Y ahí el alcalde hace el paquete, ¿no es cierto?, para trabajar el año siguiente a dónde destinar en educación, en salud, en cultura, en turismo, en social, medio ambiente. Entonces ahí nosotros igual estamos apoyando al alcalde y viendo primero la propuesta del alcalde, si está bien eso lo que está haciendo o no. Pero este alcalde, como es mapuche, hemos visto que nos ha apoyado mucho en el tema de la cultura. Entonces, y en cambio, cuando había otro alcalde no ha sido así, porque poco apoyo a los mapuches. Entonces parece que ahora se ganó la elección acá en Curarrehue porque es un alcalde abierto para todos, pero muy respetuoso a la cultura. Sí, la mía, y antes de que pasemos a Sara, sí, aprovechando que hay gente que no conoce ¿te puede explicar del Consejo de Loncos que se creó? Sí. Que además también es una iniciativa bastante particular del municipio de Curarrehue, en el sentido que este consejo, bueno, primero se puede explicar qué son los loncos, y segundo también esta lógica que ellos tienen también son como los concejales, pero de la cultura mapuche. Entonces sí, también puede explicar, porque es una figura bien interesante que se ha dado. Sí, los loncos son creados de que hubo mapuche. Chile, por ejemplo, fue creo que todo el territorio de Chile era de los mapuches, ¿no es cierto? Entonces, y ahí en cada territorio había un lonco. Como su autoridad. Un cacique que le llaman, ¿no es cierto?, un mayor del que tenía más sabiduría, que hacían las rogativas mapuche, convocaba a una asamblea, ¿no es cierto?, con otras comunidades, hacían sus rogativas, y ahí salía un lonco. Y ese lonco era muy respetado porque es un lonco tradicional, respetado por todos los mapuches. En cada territorio hay un lonco. Entonces ya en Curarrehue hay como 70 comunidades aproximadamente. Entonces cada comunidad tiene un lonco, y eso se reunieron, hicieron una asociación de loncos y pidieron al Consejo un decreto alcaldicio para que ellos puedan también intervenir cuando llegan empresas invasivas al territorio, ¿no es cierto?, a explotar el agua, los recursos naturales, y que a veces lo único que quieren las grandes empresas es lucrarse con eso, pero no deja recursos en la comuna. Entonces lo hallamos que es bueno eso, porque sí, que tiene que respetarse al territorio, tiene que respetarse al agua, ¿no es cierto?, los derechos de agua, que en este momento la tienen los grandes empresarios, aún los extranjeros tienen el agua de Curarrehue, y el agua que está alimentando a Pucón, Villarrica, incluso, ¿no es cierto?, esa agua
que viene de la cordillera y llega acá al lago Villarrica, y así sucesivamente llega al mar también. Pero la que purifica el agua son los árboles nativos de las cordilleras, y el bosque, todo el medio ambiente, ¿no es cierto? El aire puro. Por eso es que en el campo los loncos saben hierbas medicinales, son muy sabios. Antes no recurrían al hospital y no había estas grandes enfermedades porque ellos se medicinaban con la hierba nativa, que es muy buena, muy buena. Entonces eso todavía está en nuestra comuna. También Sara. Bueno, de por sí obviamente si tenemos una autoridad máxima, en este caso son los alcaldes de las comunas, que sea de origen mapuche, sí o sí se le da un sello distinto. Al menos en el concepto de lo que ocurrió en Galvarino y lo que hoy también se ha perdido un poco, y lo que la misma gente dice también, reclama, digamos, que hoy en día, el año que acaba de irse, han tenido pocas, por ejemplo, lo más simple, pocas ferias. Y aquí hoy con ferias quizá uno dice, ya, es un tema súper simple, pero no es tan simple. Durante el tiempo que estuvimos con don Fernando, por ejemplo, siempre se organizaban desde los distintos departamentos, desde la Unidad de Desarrollo Económico Local, que es la UDEL, o desde el Departamento de Cultura, ferias que eran instancias en las que nuestros agricultores y artesanas vendían sus productos. Y eso, queramos o no, era un ingreso para la familia en el mes o lo que sea. El año que se acaba de ir no se hicieron mucho estos puntos de venta, y la gente reclamaba un poco que no tenían donde vender sus productos, ya sean sus verduras, en el caso de por ejemplo, los hombres, que si yo, llegaban con sus materiales a la plaza, a preparar asados ahí mismo, vendían sus platos, qué sé yo, si tenían la producción de corderos durante el año, llegaban a vender sus corderos. Las lamienas, en este caso, llegaban a vender sus tejidos, llegaban a vender sus diferentes, digamos, productos de manufactura procedentes de la lana, en este caso, que es nuestro mayor, digamos, material de fabricar, digamos, productos. Y también así de greda, qué sé yo, que hacían en sus talleres laborales, que son, digamos, encuentros en los que las familias o mujeres del campo a nivel urbano o rural crean estos productos y tienen que tener de alguna forma un punto de venta, ¿ya? Que significaba al fin y al cabo ingreso para la familia. Este año no se ha podido, digamos, concretar, y no sé si estos 3 años que quedan se va a poder. En el caso también de la celebración del Huatripantu, el periodo que tuvimos con nuestro alcalde mapuche, se hacía un enfoque, era el tiempo de que nosotros celebramos nuestro año mapuche, año nuevo mapuche, era una semana llena de actividades. La mayoría de los colegios se estaban haciendo celebraciones, los niños iban identificando las diferentes vestimentas, también así el niño chileno iba respetando más a su compañero mapuche, se bajaba un poco la discriminación que de repente sufrimos. Y se daba un tema súper, se le daba como un poco más de amor a la cultura mapuche en ese sentido, cosa que hoy, el año que acaba de pasar, al menos hago el comparativo, no ha sido tanto, ¿no? A lo más, las escuelas de manera independiente fueron realizando sus actividades, pero no tanto con la potencia que se hizo cuando teníamos a nuestro alcalde mapuche. Otra situación también, que si bien es un poco política, pero nosotros como pueblo tenemos una bandera que se llama Bonufoye. Ya, nuestra bandera en cada acto que estuviera se izaba igual como se iza la bandera chilena. Entonces también había un reconocimiento y un respeto hacia la parte de nuestra cultura por un símbolo que, si bien fue creado hace, ¿cuánto lleva? Como 20 años, tengo entendido, pero la bandera mapuche es reconocida en el territorio chileno. O sea, usted ve la bandera y sabe que esa bandera es de un pueblo mapuche, aunque dentro de nuestro pueblo no todos la quieren porque saben que viene de una creación de un proceso como político, entonces tiene sus diferencias un poco. Pero también era parte de, o sea, el izamiento de la bandera en la municipalidad, en el frente de la municipalidad siempre estaba, y también así en los actos públicos. Y lo otro que tenemos como símbolo, que si bien viene trabajado hace muchos años en nuestro hospital intercultural en Galvarino, se está ya terminando la obra de un hospital intercultural en la que los médicos que van a estar trabajando ahí, más que médicos, son nuestras machis. Ellas van a estar entregando un servicio de sanación a través de hierbas medicinales, a través del proceso natural, como lo hacen como lo ha hecho siempre a través de la historia de nuestra gente, nuestra sanadora. ¿Ya? Ahora contarles que en ese proceso, por estar construido en un espacio municipal, el alcalde de ahora, por ser
qué sé yo, no sé, avariento en ese sentido, quiere ganarse, digamos, la administración de este centro de salud mapuche que fue creado por las comunidades y que fue apoyado en gran medida cuando nuestro alcalde mapuche estuvo, y que hoy en día se está ahí en la disyuntiva de que el Servicio de Salud de la Araucanía Sur defina quién va a ser el administrador de ese centro de salud mapuche. Estamos en esa disyuntiva y queramos o no, si estuviera el alcalde mapuche, por ejemplo, ese tema no hubiera salido, no estarían problemas. Quienes administrarían ese centro serían sin duda quienes levantaron la idea. No puede ahora un municipio ni un Huinca venir a decir, oye, está emplazado en un espacio municipal, por lo tanto yo lo tengo que administrar, porque ni siquiera hay idea de él, ni siquiera va a vibrar con lo que significa tener un hospital mapuche. Entonces eso tenemos, en este minuto estamos pasando por ese proceso, hemos tenido reuniones en las que yo también ahora como concejal mapuche he tenido que irme a palabrazos con el alcalde, queramos o no, porque no hemos tenido que llegar a su oficina sin pedirle hora, sin llamarlo antes, porque ahora lamentablemente para resolver este asunto, el alcalde, queramos o no, tiene en sus manos ahora, tiene que elaborar un documento en que diga que él, digamos, está de acuerdo en que sean las organizaciones que levantaron este centro de salud mapuche quienes administren. Pero obviamente el hombre, por ser avariento, no tiene esa, si bien dice que presenta la voluntad, pero el documento tenía que haberlo presentado hace 3 días atrás y no lo hizo. Entonces el día de ayer no estuvo en su municipio, no con mucho gusto, pero no estuvo ahí en su oficina soportándonos a mí como concejal y a la organización que levantó este proyecto. Así que dentro de eso se le van dando también, y por qué también así lo decía, la lengua mapuche en términos de educación se le han quitado horas, cosa que eso no hubiera ocurrido si hubiésemos estado bajo un gobierno mapuche en nuestra comuna. Entonces son varias cositas que sí o sí influyen el tener o no tener autoridades mapuches dentro de lo que es el organismo, digamos, de lo que es una municipalidad. Bueno, ahora vamos a abrir la conversación. Si nos levanta una mano, si pueden, ustedes señalan si va a preguntar a alguien especial, a los 3, etcétera, por favor, también en el fondo. Hola, mi nombre es Camila, yo soy mapuche de la gente, de la región de Biobío. Bueno, allá yo soy admiradora de la labor de la MUEN Villaburen en Tiló. Y bueno, yo creo que hay varias cosas que comentar, pero primero que todo quería felicitar y agradecer a nuestras autoridades por la labor que están haciendo, porque ustedes han estado dispuestos a situarse en una posición social en que han llegado a ser valorados por su capacidad de trabajo y de servicio público. Y eso es un gran aporte en una sociedad en que la identidad mapuche no es valorada y que también es pensada como una población carente precisamente de capacidad. Entonces lo que ustedes están haciendo para las generaciones que el día de mañana tienen que elegir si se identifican o no con mapuche es muy valioso. Y en segundo lugar, quería destacar que me hizo mucho sentido la pregunta con la que Natalia abrió la conversación, en términos de describir cuál ha sido su trayectoria para llegar a la posición que hoy están ocupando. Porque sinceramente los mapuches nunca hemos disfrutado este conocimiento en términos administrativos y en términos legislativos. Entonces esta exclusión en la que hemos estado ha hecho primero que la posibilidad de ocupar un cargo público se vea muy lejana y que la llegada a él también represente un enigma, a diferencia de las familias que han estado instaladas por mucho tiempo en la línea política, que los jóvenes no aspiran a comenzar su carrera política como dirigentes, sino que como mínimo como diputados. Entonces eso a mí me ayuda mucho a conocer el cómo, porque yo creo que incluso hoy día para los mapuches ese cómo es enigmático. Y finalmente tengo una pregunta para Claudio. Al principio tú dijiste que te parecía que lo que está pasando con el movimiento mapuche es quizá uno de los casos más llamativos dentro de América Latina. Y a mí me ha pasado que como mapuche siempre he percibido que muchas cosas dentro del pueblo mapuche
son muy llamativas dentro de este continente. Sin embargo, desde la misma universidad, desde la misma academia, a veces también los investigadores te miran así como sí, pero es que eso también está pasando en toda América Latina, entonces tu tema no es tan original. Entonces es como, yo no sé si, sin duda que hay similitudes entre los procesos que hemos vivido en los distintos pueblos indígenas, pero quería aprovechar la oportunidad de que estás acá para preguntarte cuáles son los criterios que a ti te hacen valorar esta situación como llamativa dentro del continente. ¿Quién me manda a meterme el tío? Si quieren comentar algo en los comentarios antes de que Claudia responda. Voy a buscar en internet. No, bueno, son varios factores, ¿no? Digamos, lo primero quizás tenga que ver con cómo uno comprende el conflicto, ¿no? En este caso, la prensa, digamos, ciertos sectores políticos han situado el conflicto en un conjunto de seres humanos identificados como mapuche y dicen, ahí está el conflicto, ¿no? Y la cosa no se viene fácil, ¿no? Digamos, las elecciones recientes ponen en el lugar de la toma de decisiones a gente que piensa eso, que efectivamente aquí hay un pueblo conflictivo, ¿no? Entonces cuando uno piensa en eso, uno saca del binomio a la gente principal, que es el Estado. Y quizá en el resto de América Latina, los estados en algún momento dieron una respuesta distinta a los diferentes conflictos y demandas indígenas, ¿no? Entonces uno piensa que tempranamente, por ejemplo, en lugares como Nicaragua, ¿no? se hizo un arreglo político que uno hoy día puede considerar que tiene una serie de limitaciones, pero que es un arreglo muy interesante, que es el de la autonomía de la costa atlántica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un arreglo político entre pueblos indígenas y fundamentalmente los misquitos y el Estado, ¿no? En Colombia, tú ves que la Constitución del 91, por diversos motivos, ¿no? Pueden haber algunos, pero que concede ciertos espacios autonómicos a pueblos indígenas. De hecho, una de las hipótesis que en algún momento explicaron el triunfo del no al plebiscito respecto al proceso de paz en Colombia, en muchos lugares, en muchos municipios alejados, digamos, tenía que ver con cómo las salidas de la FARC podrían remover estos escenarios políticos establecidos durante largo tiempo en esos municipios, por decirlo de modo, lejanos al Estado, ¿no? Es una hipótesis que se ha comentado, lo han comentado algunos investigadores colombianos, ¿no? En Ecuador lo mismo, ¿no? En Ecuador el movimiento indígena, que a principios de los 90 irrumpe en el Congreso, alcanza logros, ¿no? Estoy hablando del primer factor que yo creo que por qué pone esta situación. Y en este país no. Digamos, si tú piensas que en lo que se llamó el Acuerdo de Nueva Imperial, ¿no? Entre el entonces candidato Patricio Elwin y las fuerzas de la concertación de Partidos por la Democracia, al menos se fijaron tres cuestiones, tres grandes metas, que era el reconocimiento constitucional, ley indígena y convenio 169 de la OIT. Resulta que lo primero que se hizo fue la ley indígena en el 93, luego de un proceso que fue bastante rico, ¿no? Liderado por la CEPI, ¿no? Pero que fue después recortado en el Parlamento. El convenio 169 fue reconocido recién en el gobierno al final de Bachelet, ¿no? En 2008. Y el reconocimiento constitucional todavía no existe.
Por lo tanto, lo que uno observa es que de parte del Estado hay una serie de portazos en la cara permanentes, ¿no? Permanentes. Y por lo tanto, esos portazos, que son violentos, generan situaciones de rebeldía, ¿no? De violencia, etc. Y son generaciones distintas. Hay nuevas generaciones que han crecido en un entorno sumamente violento, ¿no? De comunidades asediadas, digamos, por incursiones policiales, militarizadas, etc. Y de rechazo, ¿no? De rechazo cuando el discurso general del país presenta un país que avanza en su democracia, ¿no? De reconocimiento, etc. Pero uno ve que hay actores que siguen siendo marginados, invisibilizados, discriminados, etc. Entonces, por lo tanto, ahí hay un momento, hay un escenario que es distinto. Ahora, si uno observa el resto de América Latina, uno considera que hubo un primer momento que le llamaron el ciclo de la década ganada, ¿no? Donde hay estos reconocimientos, los que hemos dado, incluso en México, ¿no? Donde el movimiento neozapatista ganó espacio, después se cuestiona fuertemente, ¿no? Y lo que queda reflejado en las elecciones del 2006, ¿no? Cuando se pierde la posibilidad que un candidato relativamente progresista, López Obrador, ¿no? Pierde las elecciones y gana la derecha más dura, ¿no? Pero después sobreviene un segundo momento, y que incluso en países como Bolivia, ¿no? Digamos, donde uno dice que de lo más progresista, digamos, en materia de reconocimiento de derechos indígenas, también se levantan una serie de comunidades del Oriente, ligadas al TIPNIS, ¿no? Al famoso caso ese, diciendo, bueno, parece que cualquier posibilidad de reconocimiento tiene un tope claro, ¿no? Una frontera, que es cuando se topa con el modelo neoliberal, ¿no? Allí parece que el Estado no tiene la posibilidad de seguir reconociendo, respetando estos derechos alcanzados por los pueblos indígenas. Y si uno piensa y si uno habla de neoliberalismo, bueno, ¿qué país más neoliberal que este, no? Entonces ahí hay un escenario permanente de... Y eso evidentemente lleva a un pueblo que, si hay una característica caracterizado, digamos, históricamente al pueblo mapuche, es su resistencia de distintos modos, ¿no? Pero de ir, bueno, luchando y no dejar de luchar, ¿no? Entonces, frente a eso se van adquiriendo distintas estrategias. Eso es lo que yo podría decir, digamos, pero no, hay... Gracias. Fernando puede decir más cosas. ¿Había una pregunta? Y después, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante y me ayuda a pensar mucho en el contexto en que yo trabajo, que es en Colombia, en el suroccidente, en Cauca en particular. Mi primera pregunta, o las primeras dos que están ligadas, tienen que ver con la contracampaña. ¿De qué consiste la contracampaña desde el gobierno y las empresas transnacionales? Y una pregunta ligada a eso es ¿cómo se manifiesta el racismo contra los mapuche en Chile ahora? Entonces, eso es como la primera pregunta, y la segunda, si me permiten, es ¿cómo conciben la autonomía desde la participación electoral, en la política electoral? Aquí es abierto. La segunda es más difícil de responder. Bueno, la contracampaña, por lo menos la que hemos vivido, los que hemos sido candidatos en territorios que están ocupados por compañías transnacionales, es clara, pues ahí los que están ligados a la empresa empiezan a decir que el candidato que viene es comunista, que está ligado con los movimientos más violentistas del lado mapuche, por lo tanto aquí se va a estancar el desarrollo, va a haber más discriminación, no va a poder desarrollarse el pueblo, la localidad, el territorio, así que eso hay que descartarlo, hay que poner gente que está dentro de la institucionalidad, que está con el gobierno, con la empresa, porque aquí
pino y el eucalipto es el oro verde del territorio, entonces no podemos nosotros perder de vista dónde está la riqueza, el patrimonio que nos va a permitir el desarrollo. Entonces ahí es fácil la contracampaña en ese sentido. Los temas de autonomía ya son de otro calibre, nosotros podemos ser instrumentos, apoyo, pero especialmente está asociado con organizaciones más autónomas, que son las organizaciones de las comunidades, de los blogs mapuche. Nosotros podemos apoyar y podemos compartir muchas de las propuestas, pero lamentablemente estamos circunscritos los que somos alcaldes y concejales dentro de la normativa común. Entonces, el que se sale de ahí empieza a chocar con la constitución política y te pueden sacar sin problema. Eso no lo puedo responder. Bueno, tomar la pregunta de cómo se manifiesta, por ejemplo, el racismo en el territorio. Gran parte de esa responsabilidad la tiene la famosa televisión, que de repente también entrega un mensaje distinto de lo que realmente ocurre en nuestra región. Ya contarles que yo también pertenezco a una mesa de trabajo en la ONU de mujeres lideresas, en el fondo de reforzar a las lideresas indígenas en Santiago, y me encontré con una compañera que era del pueblo Coya del norte. Y justo estábamos en esa semana pasando un proceso en que nuestros huelguistas, que era por el caso Iglesia, que le llamaban por unas famosas esquemas que supuestamente se nos otorgaban, digamos, la responsabilidad del pueblo mapuche o a personas del pueblo, en la mesa solicitamos el apoyo de las compañeras para poder hacer una carta en apoyo de esta mesa que pertenece, hay mujeres de los 9 pueblos participando y nos reunimos 3 veces al año y todo el tema. Voy al punto en que en esa carta dice, pero ¿por qué le vamos a hacer esta carta? Dice la Miancoya, que es del norte, si eso es así. Que si ustedes andan quemando las iglesias, que si ustedes andan quemando las casas, ustedes andan quemando... Y fue obviamente nosotros, por ser más en población el pueblo mapuche, somos más mapuche las que estamos en esta mesa versus la viene Aymara, Coya, Dieguita, Cahuasca, que igual tenemos ahí. Y fue como... de verdad fue como que ¿qué estás diciendo? Entonces también, y eso es y ella obviamente fundamentalmente diciendo, pucha, lo siento, yo no soy del sur, pero es lo que uno ve en la televisión. Y ahí está el punto. ¿Qué es lo que transmite la televisión en el fondo? Culpando siempre a un incendio, a un atentado de camión, siempre es el mapuche. Y eso ha generado también al paso del tiempo que el propio chileno, el Winca, no mire mal porque piensan que realmente somos unos verdaderos terroristas que andamos por el mundo con una antorcha quemando lo que se nos cruce. ¿Ya? Entonces eso va generando un dilema ahí un poco. Y bueno, es lo que pudiera agregarte en base a una experiencia súper puntual que incluso una compañera indígena, quizás de otro pueblo del norte, pero que ella tiene ese concepto que poco menos somos los terroristas de la Araucanía y que no necesitábamos apoyo de otra mesa porque teníamos que pagar por lo que estábamos haciendo, poco menos. Eso. Jorge, ¿algo que agregar? Sí, igual lo que pasó en la comuna es que había una contrapropuesta política del gobierno de que los funcionarios públicos no estaban haciendo la pega, que si cambian el gobierno llegaban mejores recursos, iban a poner mejores funcionarios, se iban a entregar más plata en la comuna. O sea que se busca de una y otra forma alguna vía, pienso yo, distorsionada de lo que a veces no es así. Entonces la gente lo convence y creo que eso ha llevado de que hay cambio por aquí y por allá, ¿no es cierto?, de una y otra manera. Chatula, por favor. Ya. Primero que todo, muchas gracias por la instancia, me ha parecido extremadamente interesante. Yo quería preguntar cómo evalúan el último gobierno, a propósito especialmente de los proyectos que se presentaron para poder desarrollar el Ministerio de los Pueblos. También tengo entendido que se quería modificar el Ministerio, o sea, se quería armar el Ministerio de las Culturas. Y también a propósito del proceso constituyente, que tengo entendido que se realizó una consulta particular para los pueblos indígenas, que fue bastante rica en su contenido. Y si es que creen, que me imagino, no sé, porque ni una de esas 3 cosas se logró hacer, entonces, si es que creen ¿cómo creen que eso se hizo cargo o no de las problemáticas o de las necesidades locales
o nacionales, entendiendo el pueblo mapuche como nación. Y por otro lado, quería hacer una pregunta, que ¿cómo ven ustedes, a propósito de la presentación, la vertiente no institucional del movimiento mapuche? Eso. ¿Alguien que quiera responder? Aquí es abierto, puedes responder quien lo desee. Bueno, me permite, bueno, toca temas súper, digamos, importantes en este sentido, ya que estamos recién saliendo de un gobierno de izquierda y que les queda un mes y tantito. La pregunta es bastante personal: ¿cómo evaluamos el gobierno que se va? En mi caso, por ejemplo, tocas el punto del proceso constituyente. Siento yo que fue una manipulación política la que quisieron hacer ahí con nosotros como pueblos indígenas. Se supone que en esta nueva, digamos, constitución que iba a salir nos iban a reconocer como pueblos, pero ¿qué pasó? Dejaron este proceso para resolverlo luego después de las elecciones y ahí estamos. A un mes de que el gobierno se vaya, lo más seguro no lo van a hacer. Esa para mí fue una manipulación política del gobierno que recién se está yendo. Tampoco estoy a favor de la derecha, pero es un tema ahí medio que tenemos que en mi opinión de ser tal medio, ni muy tan de izquierda ni muy de derecha en ese sentido. Lamentablemente el gobierno también que se va, queramos o no, militarizó de cierta forma nuestra región en ese caso. Yo si bien agradecía por otras cosas que digamos que hizo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero en ese sentido tengo el corazón partido por la forma en la que mandó, digamos, su opresión militar hacia las comunidades, que en este caso quizás nosotros en Galvarino no tuvimos mucha militarización ni nada, porque tampoco somos tan, digamos, complicados, pero sí para el norte de la región y también la región de la octava región. Es increíble cómo se vive esa falta de respeto en derechos humanos en todos los grupos etarios, ya sean niños, ya sean adultos mayores, sean mujeres. Es increíble cómo se vive ese avasallamiento militar en los distintos territorios. Entonces, queramos o no, eso es parte del gobierno de turno que manda, digamos, sus militares a tratar de reprimir parte, digamos, del pueblo y no lograr llegar a esa tranquilidad que en el fondo se espera y que debiera un presidente de la nación junto con sus ministros, en este caso el ministro del Interior o algo, llegar a conciliar eso. No han logrado encontrar la forma de hacerlo, al contrario, lo único que hacen es generar más repudio de parte del pueblo y de las comunidades que sufren esta militarización hacia la gente huinca o hacia estos dueños de fondo que avasallan un poco también el derecho en sus trabajadores que también que son de descendencia mapuche y todo en ese sentido. Estábamos con la duda de en qué se avanzó en el asunto del Ministerio de Asuntos Indígenas. Está el trámite legislativo, claro. Pero presenta la comisión del Senado. La verdad es bastante difícil que salga de ahí. Claro, se había pensado en un comienzo que se iba a lograr, pero tampoco había opinión, digamos, tan buena respecto a eso porque fue un proceso bastante cerrado. No se tomó tanto el parecer, digamos, de este nuevo ministerio, digamos, hacia las comunidades o hacia los dirigentes o hacia, por último, los alcaldes o algo. Fue un proceso bastante cerrado que se decidió, digamos, crear y que ahí ya creo que he entendido que dejaría de estar la CONADI. Pasa como a ser todo un tema más chileno todavía. Ya, entonces creo que incluso perdemos a nuestros consejeros, tengo entendido. No, consejeros del Consejo de Pueblo. Claro, pasa a ser el Consejo de... Entonces, al menos mi evaluación para el gobierno que se va no es de la mejor, pero sé que tampoco entramos a una mucho mejor ahora, al contrario, empeoramos. Sí, un poco respondiendo hizo varias preguntas, pero la que me queda es que los gobiernos de derecha en la historia de Chile siempre han tratado de ver a los mapuches o transformarlos en piezas de museo. Los gobiernos progresistas por lo menos han tenido la intención. Y un elemento que sacamos en limpio es la ley 19.253, pero específicamente los recursos para la restitución de tierra. Eso es lo que rescato en estos últimos tiempos. Pero indudablemente va a ser un gobierno más duro para los pueblos indígenas, con más política asistencialista seguramente, pero no con posibilidades de
rescatar el idioma mapuche, por ejemplo, el mapudungún, el sentido del uso de las tierras y territorio de acuerdo a nuestra cosmovisión. Eso se aleja más con el gobierno de derecha. Síntesis muy reducida. Han tocado un poco este tema, pero en todas sus presentaciones hablaron de las coaliciones, se podría decir, que se forman entre personas mapuches y no mapuches como claves para obtener un consenso local. A nivel nacional, los pueblos indígenas en Chile constituyen el 4.5%, que de hecho es más que Colombia, que es como el 3 y tanto %, y en Colombia aún así se han logrado cambios constitucionales mucho más fuertes. La pregunta va a cómo se relacionan ustedes como mapuches con los otros 8 pueblos indígenas en Chile y cómo diferencia económica entre los pueblos, un pueblo Rapanui, por ejemplo, que tiene un buen prospecto económico por el tema del turismo, diferencias económicas, pero también otras diferencias políticas. ¿Cómo articulan ustedes esas diferencias para crear un movimiento indígena? Porque me parece que eso es clave para llegar a un cambio a nivel nacional. Y quizás no tan solo otros pueblos indígenas chilenos, sino a nivel latinoamericano o global. ¿Existen organizaciones a través de las cuales se articulan a nivel nacional y global, o no es algo tan organizado? ¿Y cómo se articulan o cómo se conversan esas diferencias y se forman identidades comunes? Bueno, en momentos coyunturales siempre hay mayor unión, como lógicamente en todos momentos difíciles es más fácil juntarse. En el año 89, para la presentación al candidato Patricio Aylwin, sí estaban todos los pueblos indígenas unidos con una propuesta común. Y después un poco desorganizada, como tú dijiste. Sí, en Santiago se juntan más los Rapanui, los distintos pueblos indígenas de Chile, pero en nuestras comunas estamos en el día a día preocupados de nuestra realidad y más conectados con lo regional, poco nacional. Estamos un poco más aislados en ese sentido. Quizás, disculpen, solo de parte de mi tía, y también tiene que ver un poco con esta lógica, que también el municipio también implica mucha gestión cotidiana y de muchas necesidades es muy cotidianas. absorbente el trabajo municipal. O sea, al alcalde también se le evalúa mucho porque esté en los actos, porque esté entregando ayuda, entonces eso también claramente coarta la posibilidad de hacer un trabajo más político, que uno de repente lo visibiliza como ese espacio. Buena acotación, porque cuando uno llega los días lunes a la municipalidad, y especialmente cuando recién ingresa al poder local, digamos, tiene una fila de unas 50 personas que van porque yo te apoyé en el voto, entonces necesito que me arregles un camino, que me conectes el agua, que me ayude a postular a la vivienda, que me ayude a colocar, a cambiar una puerta de la casa, un pasaje porque mis niños están sin zapatos para comprar útiles escolares, etc. Son puras demandas domésticas, y eso, pero es demasiado abultada, entonces te desorienta. Si uno tiene un proyecto político, no puede avanzar porque queda estancado ahí. Es difícil salir de ahí. Bueno, ahí hay que armar el equipo. Hoy día me acompaña don Velázquez, que ha sido nuestro administrador en la municipalidad, entonces el alcalde descansa bastante en un administrador, en una figura política que te pueda reemplazar en estos actos que decía Natalia. Sí, bueno, frente a la pregunta, estamos un poco en deuda en ese sentido. Claro, o sea, ¿cómo esperamos que nos reconozcan si ni siquiera estamos unidos como pueblos indígenas de este territorio chileno? Pero en mi caso personal, por ejemplo, como les comentaba, yo pertenezco a una mesa de trabajo en la que estamos las mujeres de los 9 pueblos y en las que logramos avanzar en temáticas culturales, lengua, versus de derechos reproductivos como mujer, porque somos puras mujeres en la mesa, derechos de biodiversidad, y de esa forma estamos trabajando ahora para llegar a los distintos territorios. Si bien
Santiago no es Chile, pero queramos no nos juntamos en Santiago, pero de esa forma estamos bajando algunos territorios. En este momento, la mía mapuche, que es María Huaychequeo, que es consejera nacional de la CONADI, se encuentra en La Serena junto al pueblo, a los pueblos del norte, que son Quechua, Aymara, Coya, Dieguita, están, digamos, trabajando allá para poder formar esta mesa también, pero al menos como mujer te puedo decir que no estamos uniendo en ese sentido, pero aún así está la deuda de como pueblo en sí llegar a juntarse, pero no creo que con el tiempo no vaya a ser. Yo creo que el reconocimiento que necesitamos como pueblos indígenas en este territorio chileno nos va a llevar de cierta forma como punto único en común a llevar en algún minuto a encontrarnos, pese a que el territorio es tan extenso en base a territorio chileno que cuesta un poco. Y en base a encuentros internacionales, por ejemplo, o con otros pueblos de Latinoamérica, escuchaba ahí un compañero de Colombia hace un par de años atrás, siempre se está, al menos en la Universidad de la Frontera en Temuco, no somos nosotros como mapuche, pero sí hay estudiantes mapuche, y rescato también lo que decía la compañera de antes, que el pueblo mapuche estamos llenos de profesionales, llenos de capacidades. Hoy en día más que nunca, y sé que más adelante mucho más, tenemos médicos, tenemos arquitectos, tenemos de todo. Entonces, a través de estos jóvenes de esta Universidad de la Frontera logran organizar estos encuentros internacionales en los que hemos tenido compañeros que son de Colombia, de Bolivia, de México, digamos, de distintas partes de Perú, de Argentina, en Argentina también tenemos compañeros mapuche. Entonces, a través de esta instancia hemos logrado, digamos, ir conociéndonos. Incluso de Colombia vino un compañero, en una te suena, Rodolfo Adán Vegas Luque, algo así, que tengo entendido que es un representante bastante grande dentro de su territorio de los pueblos originarios de Colombia, y que tengo entendido que es un cancuamo. Él nos venía a exponer, digamos, la forma en la que ellos podían utilizar esta herramienta internacional, que es el famoso convenio 169 de la OIT. Tengo entendido que ellos nos llevan años luz en tema de utilizar esta herramienta para la forma de ser más autónomos en sus territorios. Él nos contaba que, por ejemplo, en temas judiciales, por decirlo de una forma más chilena, o en ámbitos de delitos en los pueblos, en las comunidades, no entraba la justicia, digamos, del país a resolver el tema frente a algunas cosas. Habían personas, digamos, capacitadas dentro de ese tema judicial, y ellos resolvían sus propios problemas sin que el Estado en sí entrara a sus comunidades. Es lo que él nos contaba, al menos, y lo que más me quedó dando vuelta de cómo una herramienta tan importante como el convenio del 169 de la OIT nosotros no le hemos sacado ese provecho, y que ya se está incluso cumpliendo el plazo del convenio y hay que ahora renovarlo, y lo sabemos con este gobierno de derecho si que realmente eso va a suceder. Eso. Vamos a dar la última palabra porque ya tenemos que cerrar, así que también, por favor. Sí, bien. Todo tiempo. Hay hambre. Bueno, primero que todo, agradecerles porque nos da la posibilidad de conocer, como bien decías tú, cosas que usualmente no se socializan sobre estos procesos, que hablan mucho sobre cómo siempre hay una dimensión política en muchas de las acciones y de lo que también no se hace, y lo que sobre todo se está hablando de los gobiernos locales. Y la pregunta que quería hacer, se me olvidó. Así que a la salida se la... Ahí habrá un momento de compartir. Bueno, quizás, no sé si quieren decir algunas palabras finales ya para ir cerrando, algún mensaje, algún comentario, por favor, para moda de despedida. Vamos a hacer la ronda completa, ¿es Sandra? Sí, Sara. O sea, Sara, perfecto. Bueno, primero agradecer este interés, veo en sus caras la forma en que nos escuchan, y para mí eso de verdad se agradece. Es distinto cuando uno expone, ya sea en diferentes ámbitos, y hay gente distraída, de verdad que lo he visto muy interesado, y tengo entendido que aquí de distintos países, también chilenos y distintos territorios, y que se interesen, digamos, por la participación política indígena del pueblo mapuche, realmente se agradece. Más que todo invitarlos a que quizás nosotros somos un poco más occidentales para nuestras cosas, o
invitarlos a que bajen a las comunidades, qué sé yo, que hagan contacto de cierta forma y vayan a ver realmente a los campos, al sector rural. También hay personas mapuches en sectores urbanos, pero no viven esa identidad tanto como se vive en el campo en sí. Invitarlos a que vayan para que conozcan un poco más allá de nuestro pueblo, lejos de lo que es la política. Ya si bien la política es súper importante, pero también así rescatar otras instancias del pueblo mapuche, cómo se logra, digamos, llevar a cabo las distintas labores que se realizan en el campo y cómo de ahí, de esas bases, salen personas como nosotros que llegamos a estos cargos, que si quiera o no son cargos importantes de cierta forma, pero también ahí, delante mencionaban a los loncos y las machis. Yo sí los invito a que los vayan a conocer, realmente ellas son nuestras autoridades más respetadas, al menos desde el punto de vista desde la cosmovisión de los cargos políticos ni siquiera calzan dentro del pueblo mapuche, pero hay que llegar a estos espacios, la política mueve el país, por lo tanto queramos o no tenemos que llegar a estos espacios para poder incidir de cierta forma en nuestra gente y a nivel local, para poder, digamos, de cierta forma poder ayudarlos, ya sea a través de alguna gestión básica, como lo decía el compañero Ripio, para sus caminos, pero si quiera o no, eso ayuda bastante a la forma de vivir en la familia en el campo. El barro es tremendo muchas veces, que no le permite ni siquiera entrar con vehículos para llevar sus cosas. Entonces, gestiones tan básicas como esa muchas veces cambian la vida de las personas del campo. Entonces, por eso también se rescata que hayan cargos políticos y que hayan personas mapuches como nosotros en esos cargos, pero los invito principalmente a que vayan a conocer a las machis y los loncos en los distintos territorios en la región de la Araucanía y otras regiones aledañas. Eso, y agradecer de verdad su atención. Es increíble poder compartir con ustedes lo que ha sido. Si bien yo llevo solo un año, es súper poquitito, pero me ha permitido tener una mirada bastante crítica de estos cargos políticos y de cómo el mapuche logra hacerse respetar en este sentido. A comentarles, si me permite también extenderme más, hace poco conocí a unas compañeras de Bolivia. En Bolivia nos tienen por lejos, en este caso, allá la participación de la política indígena de las mujeres nos sobrepasa, ellas son un 51% de participación de mujeres indígenas en cargos ya sea de concejales o alcaldes. 51%, nosotros acá no he sacado el cálculo, pero... Hay una alcaldesa solamente. Una alcaldesa que pague. Claro, entonces, digamos, en ese sentido... es bastante rescatable cómo, digamos, la participación ha llegado tan lejos y nosotros de repente somos un poco racistas con nuestros países hermanos y cómo cambiaría la idea de que, por ejemplo, Chile tuviera en algún futuro un presidente mapuche o un presidente de algún pueblo indígena. Yo sé que cambiaría un montón, digamos, nuestra realidad como en todo ámbito. Ellos allá son 36 pueblos reconocidos en la Constitución, 36, nosotros somos 9 y aún así no nos pueden reconocer. Y es bastante rescatable en ese sentido, digamos, cómo ellos han llevado a cabo sus políticas, pese a que, digamos, el sector de derecha en ese sentido transgrede bastante los derechos humanos en las mujeres políticas de allá de Bolivia. Pero yo sé que vamos a llegar bastante lejos, ya nos metimos en la política, el mapuche ya llegó a estos espacios y sé que vamos a seguir más adelante abarcando, digamos, muchas más áreas y distintos sectores en profesiones y otros cargos más. Y algún día estén atentos a las redes por ahí cuando se enteren de que llegó el primer indígena a la presidencia del país, porque así va a ser. Por favor, también. Bueno, agradecerle igual por la participación, por escucharnos, ¿no es cierto? Y conocer un poco de nuestra historia, nuestra forma de cómo nosotros llegamos al tema político. Creo que nosotros, por ahí escuché algunas preguntas del proceso constituyente. Yo creo que eso es gran culpa también de nosotros los mapuches, que no se ha avanzado, porque aquí falta información, capacitación, falta educación, porque anteriormente no había educación, no estaban los colegios en los sectores rurales, entonces nos somos engañados. Entonces ahora los parlamentarios, ¿quiénes son? Son todos gente huinca, ¿no es cierto? Y por eso que ellos manejan las leyes y los manejan a nosotros. Entonces nos dan una conformidad para nosotros, y más encima nosotros votamos por ellos.
Y por eso que a veces sí, somos engañados y le damos el voto. Entonces aquí yo creo que falta unión, ¿no es cierto? Un movimiento fuerte de todas las comunas. Pero la ley no lo permite tampoco al alcalde ni a los concejales, pues, sino, como decía el alcalde acá, 2 por 3 salimos de la ley, para afuera concejal, para afuera alcalde. Entonces somos estrictos. Los parlamentarios nos ponen leyes estrictas más encima a los líderes de la comuna, ¿no es cierto? O sea, que hay una ley establecida y de ahí no nos podemos salir. Pero yo creo que aquí esa parte falta información, educación. Yo de mi punto de vista lo hallo muy lejos que vamos a tener un gobierno de la República de nuestra raza, porque cuando queremos elegir nosotros un parlamentario, le damos el voto a los Huincas. Y gracias a Dios, que tenemos un parlamentario a Huanchumilla. Yo trabajé toda mi comuna, día y noche, casi trabajando por Huanchumilla, y lo sacamos. Porque yo vi que ahí de esa manera nosotros vamos a avanzar, que alguien nos represente en el Estado, ¿no es cierto? Que somos seres humanos como todos, y aún tenemos más valores porque somos dueños de nuestra tierra. Y muchas gracias por esta oportunidad. Bien, por favor. Sí. Bueno, agradecer la clase esta que ustedes han organizado, porque son ustedes los que están estudiando y que nos presten interés a este tema. Para nosotros es importante igual. Solamente puntualizar algunas cosas, porque el concepto, esta tipificación de terrorismo que se ha instalado aquí en el país, especialmente en la región de la Araucanía, tiene que ver precisamente con lo que decía Milagro concejala, porque son los medios de comunicación que han hecho creer a todo el mundo que aquí hay terrorismo. Hace poco hablaba con una estudiante egresada, estudiante ya en su etapa final de Derecho, que tenía que hacer su práctica acá. Ella quería hacerlo en la región de la Araucanía, pero estudia en Santiago. Y en la universidad le dijo el rector que no le autorizaban la firma para venir a hacer su práctica, porque acá ella corría serios riesgos dentro de la región. Como hay terrorismo, entonces ellos se negaron a autorizarla que venga a hacer la práctica. Por poner un ejemplo. Entonces, el año pasado en Rumaco se generó un incendio magno que afectó también a algunas comunidades, y finalmente los militares se hicieron cargo de la zona porque dijeron aquí que el Estado se tiene que hacer responsable de esto, del orden especialmente, y sacaron a los militares a terreno. Vino un general de Santiago y el general de zona de acá de la región. Entonces dijeron, nosotros nos ponemos a disposición, queremos apoyar con todo, queremos que los alcaldes nos digan qué es lo que necesitan. Yo le dije, mira, necesito reparar los cercos en las comunidades mapuche, volver a plantar los árboles frutales, porque se quemaron también las hortalizas, los tomates, el ají, todo se quemó, los galpones, etc. Y a él no le gustó, porque dijo, no, que nosotros estamos para el orden, dijo, se repitió otro. Ya, y como me entrevistaron en la prensa, yo dije lo mismo, y el general se acercó a decirme, alcalde, mire, ¿sabe? Yo quiero que usted sepa de que el ejército está desde la década del 60 o antes en su comuna, me dijo, en su territorio. Yo le dije, sí, lo tengo claro, que en ese tiempo los militares fueron los que quemaron todas las rucas de los mapuches, eso era terrorismo absolutamente. Y ahora, porque se quema un camión, etcétera, nos catalogan a todos de terroristas. Entonces se genera ahí una controversia, una polémica, pero especialmente el terrorismo está sostenido por la prensa, que está dominada por el empresariado, por la gente que tiene el control económico fundamentalmente en el país. Y yo creo que esto de la participación de los mapuches en los municipios, como en estas últimas décadas, es como que se renueva, porque ya en 1924 Arturo Melivilo fue el primer diputado mapuche, 1924, bastante tiempo atrás, y después hubieron varios parlamentarios, incluso Venancio Coñomán fue ministro de Tierra y Colonización, y alcaldes también han habido. Pero ahora es como una mirada distinta, renovada, que han pasado después de la década del 30, 40, 50, 60, en donde como que quedó aplastado el movimiento mapuche.
Y desde de los 90 en adelante hay una mirada renovada, con más profesionales mapuche, con alianzas también con otros actores, porque en Lumaco, por ejemplo, nosotros somos solamente el 37% mapuche. Para poder ser alcalde tengo que captar votos de descendientes italianos, de chilenos, de todo. Y por ahí muchas veces los propios mapuches no votan por nosotros, entonces no es el 37%, puede ser la mitad. Entonces es complicado, pero yo creo que en la medida que se comprenda mejor la historia de los pueblos indígenas, que se le coloque atención a esto y poner en valor la riqueza, la biodiversidad y el multiculturalismo, pero en el ámbito del derecho especialmente nosotros planteamos una constitución plurinacional, porque es el único paraguas que nos puede permitir avanzar en materia de derecho más sólido para los reconocimientos que hemos planteado históricamente de derechos de los pueblos originarios en Chile. Así que muchas gracias a todos y esperamos que no sea este el único momento de interés, sino que sean muchos más por parte de ustedes y de sus profesores. Muchas gracias aquí a mi amiga Natalia Caniomante por la invitación que me ha costado. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes por su tiempo y nada, pues estamos por finalizar esta sesión. Hay un cafecito afuera, así que también ahí aprovechamos de conversar. A ver si